bueno poder estar juntos, qué bueno poder saludarles en esta mañana. Qué honor el poder ser parte de esta casa, ser parte de lo que Dios está haciendo, de la edificación del reino allí en Santiago, en Chile y en los lugares que esta palabra vaya a llegar. Hoy me gustaría compartir con ustedes el camino de fe que debemos avanzar, continuar en este camino de fe que el Padre nos ha establecido, continuar en la fe en la que hemos sido plantados, en la que hemos sido instaurados. Por eso, el primer pasaje y uno de mis pasajes de cabecera es Gálatas capítulo 6, verso 9. En medio de una sociedad que continuamente nos estimula a bajar los brazos, en medio de una gente que nos estimula por ahí a bajar nuestro nivel de vida conforme a lo espiritual y comenzar a transar con los principios de vida del mundo actual, del engaño, de la corrupción. Yo quiero decirte algo, como lo habla Pablo a los Gálatas en el capítulo 6, verso 9. No te canses de hacer el bien. No te canses de hacer el bien. Pues a su tiempo vamos a cosechar, si no es que hemos desmayado en este sembrar, en este hacer el bien de una u otra forma. Se nos invita una y otra vez a que no nos cansemos de hacer lo correcto, con la promesa de parte del Padre y en vista de que vamos a cosechar en el esfuerzo de que nos hayamos mantenidos constantes en la edificación del cuerpo de Cristo y de nuestra vida en Cristo. Ser constantes, te determinarás a sí mismo una cosa y esta te será firme. Habla en el libro de Job. Y hay algo que aquí me gustaría poder hablar. Hay algunos enemigos que quiero mencionar, no me voy a detener en ellos, pero quiero mencionar que en nuestra vida tenemos muchos enemigos a vencer en el camino de la fe a la madurez, en el camino de la fe de nuestra vida en Cristo Jesús. Solo por mencionar algunos de estos enemigos que nos enfrentamos a diario muchas veces. Número uno, y creo que uno de los peores, es la desobediencia como la que tuvo Jonás. Número dos, el pecado, la codicia como la de Judas, el temor como lo tuvo Job, el desánimo, ¿sí?, que en algún momento vino sobre Juan el Bautista, la postergación, el dejar para mañana, el permitir de no hacer hoy, sino hacerlo mañana, el fracasos pasados que nos vienen al presente y no querer intentarlo por causa de las experiencias, de las malas experiencias que hemos tenido en el futuro. La opinión de terceros, la opinión de otras personas frente a nuestra vida, frente al camino de fe, frente a lo que el Padre nos ha dicho. He visto a lo largo de estos años muchas personas abandonar su llamado, he visto muchas personas abandonar el camino, he visto muchas personas con ministerios truncados por escuchar, no lo que el Padre decía, sino lo que hombres decían. Muchas veces lo que el Padre va a decir nos sonará locura para otros, pero el Evangelio es locura para que los que creen, dice su palabra. Otro factor de enemistad para llegar y para continuar en este camino de fe tiene que ver con la desconcentración, con la distracción. El no enfocarnos en aquello que el Padre te ha hablado, no enfocarte en lo que el Padre te ha llamado a hacer. Te determinarás una cosa y esta te será firme, vas a determinarlo, vas a verlo. Y se me viene esta imagen cuando el león sale a cazar, permanece horas allí agazapado, estudiando a su presa, viendo a qué va a atacar. Y cuando sale en la embestida para el ataque, pueden pasarle al lado algunas gacelas o pueden pasarle animales que tan solo él tendría que estirar un poco su garra, extender sus uñas y poder atraparla. Pero él no improvisa, no se distrae, va a la que estuvo estudiando, va a la que estuvo colocando en su meta. Quiero animarte a que no te distraigas en estos tiempos. La palabra dice, dejando las redes, le siguieron. Las redes, en el sentido de Pedro, dejaron las costumbres naturales, dejaron
lo que era natural para sus vidas, lo que ocupaba gran parte de su vida, sea el trabajo. Pero ¿cuánto cobra sentido hoy para nosotros esta palabra? Dejando las redes le siguieron. No te distraigas, no te pierdas, no te enriedes en las redes. Las redes son para traer peces, es para traer hombres, mujeres a los caminos del Señor, no para que vos te enriedes estando horas en comparación, viendo y perdiendo allí el tiempo. Otro de los enemigos es que no nos haya ido bien en algo. Esta experiencia de no poder haber tenido el éxito que conforme a nosotros comprendemos. Pero hay veces que las situaciones en las que no nos han ido bien son las situaciones de mayor aprendizaje en nuestra vida. Son las que más fuerte nos han logrado hacer. Número 10, un ambiente no santo, un ambiente tóxico, un ambiente lleno de búsqueda de lo temporal. Un ambiente tóxico cuando se te habla que no vas a llegar, un ambiente tóxico cuando se te quiere enredar, un ambiente tóxico cuando no se logra formar altares de vida personales al Dios vivo. El número 11 podría decirte la comparación. ¿Qué acción tan poco buena? La comparación solo sirve para una cosa. Solo sirve para inspirarnos. Si yo voy a mirar al costado, y vuelvo a repetir esto, la comparación no es para inspirarnos. Si yo voy a mirar para el costado, no es para compararme. Si yo voy a mirar para el costado, es para inspirarme de mi hermano. Nosotros no somos competidores entre nosotros, somos ministros competentes. Algo que también ha sido para nuestra vida de fe es la oposición de aquellos que teóricamente nos aman, de aquellos que teóricamente tienen que ser los que nos apoyan. Aquí en Argentina se le llama poner palos en la rueda. Estos son enemigos del propósito de Dios de continuar en el camino de madurez en aquello que el Padre tiene para vos y para mí. La expresión externa del mundo que nos rodea, la continua munición que se nos envía de los distintos medios de comunicación nos hacen dudar muchas veces de lo que estamos haciendo y tendemos a mirar lo temporal, a enamorarnos de lo temporal. Y Pablo dice, hey, si ustedes han resucitado juntamente con Cristo, busquen las cosas de arriba. Algo que es muy nocivo en la vida de los hijos de Dios en el crecimiento es el enojo. Hasta aquí voy a llegar con estas menciones. El enojo es uno de los primeros consejos, mandamientos que Jesús arroja sobre la vida de los discípulos. Dice, no te enojes con tu hermano. ¿Por qué? Porque el enojo nos llena de orgullo, el enojo nos distancia, el enojo nos separa, el enojo no me permite recibir lo que el otro tiene para mi vida. Por eso el Señor en Gálatas 5 nos anima a estar firmes en las cosas del Espíritu, llevados no por las cosas de la carne, sino por el fruto del Espíritu, por el amor, por el gozo, por la paz, por la paciencia, por la benignidad que el Padre tiene para nosotros. ¿Saben? Pablo advierte a la iglesia acerca del incremento que Dios reconoce. El incremento que Dios reconoce en nuestra vida, la madurez. Pablo le expresa allí en Primera de Corintios, capítulo 3, y usa una analogía y usa tres comparaciones para demostrar su punto. Él habla de una planta. Él dice que uno sembró, que el otro regó, pero que el crecimiento lo da Dios. Vemos que el incremento tiene que ver con el crecimiento de la semilla. Y él dice, yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Dios da el crecimiento, Dios da la multiplicación. Nosotros estamos llevados a hacer una acción en particular, pero esa acción no genera el crecimiento lo genera directamente el Padre, es algo que se ha resguardado para sí mismo. Esto me recuerda a la parábola allí de los talentos, cuando la palabra dice que uno tuvo 5 y entregó 10, que tuvo 2 y entregó 4, pero el que tuvo 1 dice que fue y lo escondió porque tuvo miedo.
Cuando llega el Señor de ese lugar, dice al que tuvo 5 y le entregó 10, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel. Claro, para vos y para mí, este que tenía 5 y ahora tuvo 10, fue el de mayor éxito, porque nosotros medimos éxito en base a la cantidad. El Padre no mide éxito en base a la cantidad, sino que sea mucho lo que nos ha dado para administrar, o poco. Él está diciendo, en lo poco fuiste fiel, porque fuiste fiel simplemente en administrar aquello que yo te di. Entra en el reposo de tu Señor. Claro, aquel que se le dio 1, si a estos que se les había dado mucho, el Señor le dijo, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el reposo de tu Señor. ¿Qué le quedaba para aquel que había dado 1 talento? No lo perdió. Y otra vez, a nuestros ojos naturales, a nuestro entendimiento natural, este hombre en teoría no había hecho nada malo para recibir tal paga. Sin embargo, para el Señor es algo profundo, porque Él viene por el incremento de lo que se te entregó. Él viene por el crecimiento de lo que se te ha dado. ¿Qué estás haciendo con lo que el Padre te ha dado? ¿Qué estás haciendo con los dones que el Señor te dio? ¿Qué estás haciendo con los talentos que el Padre te entregó? ¿Qué estás haciendo con la multiplicación de riquezas que el Padre te está permitiendo tener? Dice allí al final de 1 Corintios, capítulo 3, verso 15, si la obra de alguien es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como a través del fuego. Este versículo habla claramente de la pérdida, de la destrucción de todo lo que uno le ha agregado a la obra de Dios. Pese a eso, dice la palabra, que esta persona será salvo. Y aunque uno pase toda la vida haciendo cosas para Dios, el fuego de la cruz, la luz, va a manifestar la verdad. Y el fuego de Dios consumirá todo lo que no es vida y destruirá todo lo que no es el incremento dado por Dios. Por eso, cuando leemos estos pasajes que dicen, Señor, en tu nombre hemos profetizado, Señor, en tu nombre hemos echado fuera demonios, Señor, en tu nombre, y Él dirá, váyanse de aquí porque no los conozco, hacedores de maldad. El hacedor de maldad no solamente es el brujo, no solamente es el adivino, no solamente es aquel que piensa maldades. Para el Señor, aquel que hace maldades es todo aquel que no hace su voluntad. El Padre no nos está llamando a tener ideas brillantes, a ser mentes creativas, a ser gente de talentos. Él está buscando gente que esté dispuesta a reconocer que por sí misma no puede y que necesita de la presencia del Hijo para poder llevar adelante la tarea que el Padre nos ha pedido. En Filipenses hay otro ejemplo. Filipenses 3, 18, 19 dice, porque muchos andan, como les he dicho muchas veces, y ahora se los digo aún llorando. Pablo se lamenta que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solos en las cosas terrenales. Mire, Pablo no le está hablando a los no creyentes. Es obvio que es una carta dirigida, ¿sí? Es una carta dirigida a los filipenses. Es obvio que los que no conocen a Cristo piensan en cosas terrenales y sirven a sus apetitos. Pero no debería ser así entre los hijos de Dios. Y por eso Pablo llora, por eso se lamenta. Algunos expresan que el aguijón de Pablo era en la insensibilidad de la iglesia a la palabra de Dios. Otros expresan que el aguijón de la carne de Pablo tenía que ver con todos los cristianos que él mató antes de conocer a Cristo. Y que eso venía a su vida como una pesadilla. En ambos ejemplos, ya sea el de la planta o el de su apetito, el punto es que aunque nuestras almas sean salvas, todo lo que construyamos, todo lo que aprendamos, todo lo que consigamos, todo lo que logremos, será destruido, pues no es el crecimiento que viene de Dios. Por eso en esta mañana quiero pedirte que que nos concentremos en aquello que el Padre nos está pidiendo. Por eso es todo lo contrario. Es el crecimiento de la ambición humana cuando estas cuestiones se dan. Es la autopromoción, es el del reino del hombre, es otra torre de Babel. De hecho, todo lo que no sea Cristo, y Cristo en todo y en todos, ya ha sido destruido desde la perspectiva de Dios. No existe, no se cuenta.
Dios no tiene en cuenta, no lo cuenta en la genealogía, no lo establece dentro de sus parámetros, porque todo lo que está fuera de Cristo para Dios no está, ya está enjuiciado, ya no existe, está a la merced del enemigo. Por eso cuando se habla de la genealogía de Abraham, se habla, yo soy el padre de Abraham, de Isaac y de Jacob, no se lo nombra Ismael. No se lo nombra porque está fuera del pacto, está está en desobediencia, está por fuera del lugar. Dios no puede contar aquello que Él no ha establecido. Por eso su palabra dice en Filipenses, Él es fiel para completar la obra que Él ha comenzado. Amado, una seguridad tenemos, Él va a completar su buena obra, pero no va a completar la obra que vos y yo comenzamos, no va a completar la obra de nuestras manos, Él no va a completar la obra que a nosotros se nos ocurrió hacer. Él va a completar la obra que Él ha establecido. Por eso no tengas temor de aquellos que se autolevantan, que se autopromocionan, que no es el problema. No es el problema aquellos que no. El problema es que esas personas no están entendiendo que están edificando con heno y hojarasca y al pasar por el fuego quedará todo destruido. Amados, nosotros nos mantenemos en la palabra, nos mantenemos por una palabra y somos fieles a esa palabra. Así como David, aunque fue proclamado rey por el profeta, pasó 17 años bajo el reinado de Saúl, un reinado corrompido, un reinado que estaba lleno de celo, un reinado que no había buscado la voluntad del Padre. Aun cuando David tuvo la oportunidad de matarle, porque era Saúl el que lo estaba buscando para matarle, fue y le cortó, dice la palabra, la esquina de su capa, demostrándole que le había salvado la vida. Porque él dice, yo no tocaré. Y no era el ungido, como muchos nos gusta nombrar hoy, para que no se toque a los pastores, y esto es una especie de manipulación. No tocaré la autoridad que reviste, porque la autoridad que reviste es la autoridad del cielo, porque no hay autoridad que no haya sido delegada por Dios. Asimismo, el Señor, tomando el tiempo y esperando David este proceso, es que el Señor vuelve a levantarle y se acerca el profeta a Saúl y le dice, Dios se ha buscado uno mejor que vos. ¿Cuánto nos duele cuando Dios nos dice que Dios ha buscado uno mejor que nosotros? ¿Cuánto quebrantamiento tiene que haber en nuestra vida? ¿Cuánta desesperación? ¿Cuánto temor tiene que haber en medio de nuestra vida al saber que por no cumplir la voluntad del Padre, por no estar siendo fieles, por no estar escuchando, por querer edificar lo nuestro, nos estamos perdiendo de hacer la voluntad del Padre? Este uno mejor no está significando que David tenía más capacidad emocional, más capacidad o inteligencia para manejar la situación. Este uno mejor era uno conforme al corazón, uno que quería obedecer, uno que quería agradar, uno que no estaba buscando agradar al pueblo, sino que estaba agradando a Dios. Hay una diferencia tan grande entre Saúl y David que usted la puede notar cuando el profeta le dice a Saúl que el Señor le va a destituir y lo único que le interesa a Saúl es que el pueblo no se entere. Que el pueblo no se entere de mi desnudez. Porque su corazón estaba en satisfacer al pueblo. Y esto te habla de identidad. Por eso es tan importante tener la identidad puesta en Cristo. Saúl se preocupa por lo que el pueblo va a decir. Mas David, cuando es descubierto de su pecado, en el Salmo 51 dice, Señor, quítame todo, sácame el reino, quítame las riquezas, colócame en cualquier lugar, pero no me saques tu Santo Espíritu. No me quites tu Santo Espíritu. No me saques de aquello que me has introducido. Esta es la diferencia entre el corazón de Saúl y el corazón de David. Es Pablo el que expresa en Gálatas capítulo 1, verso 10. Gálatas capítulo 1, verso 10. Dice, ¿o busco yo ahora el favor de los hombres o el de Cristo? Porque si yo buscara el favor de los hombres, ahora ya no sería siervo de Cristo. Por eso, desde esta perspectiva, todo ya ha sido destruido, lo que no está fuera de Cristo. Y dicha destrucción será manifestada a nosotros eventualmente, incluso si optamos por este camino. Todo lo que no es parte de lo vivo es parte de lo muerto. Todo lo que no está en Cristo ya ha sido juzgado. Dios no confunde lo que tiene vida con lo que no la tiene.
Nosotros muchas veces somos los que hacemos la confusión, los que elegimos caminar y que ya no existe para Dios. Por eso, en esta hora, yo quiero pedirte que sea el Padre en medio de tu vida, ministrando con poder y autoridad, que sea el Padre que está ministrando en este tiempo. Quiero pedirte, tenés que en este tiempo establecer la palabra de Dios sobre todas las cosas. Por eso Jesús una y otra vez dice, yo no he venido a hacer lo que yo quiero hacer, yo no he venido a cumplir mi voluntad, yo he venido a hacer la voluntad del que me envió. Yo no hago lo que deseo, yo hago lo que veo hacer. Por eso te decía recién que Dios no confunde lo que tiene vida con lo que no tiene vida. Todo lo que no tiene vida es todo lo edificado fuera de Cristo. Lo que tiene vida es todo lo que está edificado dentro de su cuerpo. Y es su cuerpo lo que tiene vida. Por más que yo me implante un tercer brazo, ese brazo no tendrá vida en mí. Podrá que yo quiero hacer, yo no he venido, pero no tendrá mi voluntad. Yo he venido a hacer la voluntad del que me envió. Yo no hago lo que deseo, yo hago lo que veo. De una u otra manera ortopédico, pero no estarán cumpliendo la voluntad del Padre. No estarán haciendo aquello que el Padre nos ha llamado a hacer. Nosotros somos los que hacemos muchas veces esta confusión. Los que elegimos caminar en lo que ya no existe para Dios. Pero otra vez, tarde o temprano, la destrucción de lo que ocurrió en la cruz se hará evidente para que solamente desde ese lugar pueda manifestarse la vida y la obra de Cristo. Por lo tanto, para mí, la senda que nos lleva a la vida no es solamente creer en Jesús. La senda es Cristo mismo. Cristo se presenta como el camino al Padre. Cristo se presenta como el camino que debemos andar. Te enseñaré el camino en el que debes andar. Te mostraré. Esta palabra camino en el hebreo es derek. Esta palabra derek corresponde a palabra. Te mostraré la palabra que debes caminar. Te demostraré la palabra que debes andar. Esta palabra es la misma palabra que usa Juan en su evangelio cuando dice que Él es la palabra y la palabra se hizo carne. Te mostraré que debes andar en Cristo. Nuestro camino, nuestra senda, nuestro lugar seguro es Cristo Jesús. Esta senda solo tiene espacio para uno. Y ese uno no es tu vida. ¿Pensabas que eras vos? No, no sos vos. Esa senda, por eso es angosto, es el lugar para uno. Es el lugar, por eso no es ancho, no es lugar para muchos, es el lugar para uno. Somos nosotros introducidos en esa vida. Muchas vidas, ¿sí? Muchos miembros introducidos en una vida para solamente manifestar uno. Entonces, para caminar en esta senda, para caminar, para transitar, tenemos que aprender el significado de ya no soy yo el que vive, sino que es Cristo el que vive en mí. La verdad que todo esto es importante que lo hablemos. Solo quería mencionar el hecho de que la senda que lleva a la vida es angosta y pocos la hallan, porque generalmente tendemos a ir hacia donde todos van, pero este es el camino de Cristo, este es el camino donde solamente uno va a pasar. Me parece que en estos días son pocos los que la hallan porque son pocos los que la quieren. Estamos más enfocados en satisfacer nuestros deseos y apetitos personales. Nuestras motivaciones deben ser puestas por prueba. Nuestras motivaciones deben ser confrontadas y están alineadas con el corazón de Dios. Es que hay muchas otras sendas con mucha menos resistencia. Estas sendas realmente no van para ningún lado, nos entretienen y al pasar los años vimos que no construimos nada, vemos que lo que construimos se desarmó porque es un espíritu de confusión, es un espíritu de distracción que nos entretiene, pero hay muchas cosas atractivas en el camino por tantas opciones bonitas para la carne. Algunas de estas sendas son las sendas de la religión, que las encontramos muchas veces dentro de nuestras congregaciones y que hemos creado y formado en lugar de Cristo. De modo que hay muchas cosas que perseguir para vivir, con las que uno puede ocuparse. Hay cosas para disfrutar, hay cosas para aprender, hay cosas para experimentar, hay cosas para leer,
No estoy tratando de evaluar o de criticar ninguna de estas cosas. Siempre estoy tratando de recordarnos que a pesar de todo esto, debemos continuar y debemos perseverar en nuestro camino de la fe. Lo más central, lo más necesario es que debemos ocuparnos en la fe, sabiendo que cosecharemos. Cada sufrimiento, cada situación de la vida tiene un propósito de formación de Cristo en nosotros. Y esto no es un cliché, esto no puede ser una palabra soltada y tomada como alguien que le está predicando. Esto debe ser una verdad en mi vida. Yo debo pararme en este lugar y debo comprender que lo que estoy viviendo tiene directamente una relación directa con el propósito de la formación de la vida de Cristo en mi vida. No desmayemos. Si estás en tu casa, yo te animo a que puedas ministrar al que tenés al lado. Ora por él. Llevemos las cargas los unos de los otros. Ora por él. Comenzá a orar por la persona. Comenzá a orar por la persona que tenés en mente. Lo hagamos en esta hora. Hacelo en tu casa. No tiene que ver que no estamos condicionados a estar siempre hablando, por más que parezca que no pudiera ocurrir un silencio. Ora por la vida de los pastores. ¿Cuánto estás invirtiendo, orando, clamando, cubriendo su vida, su matrimonio, cubriendo sus hijos, su paternidad, su ministerio? Es tiempo de orar, de llevar. Déjenme leerles algunas escrituras. Estén alertas, permanezcan firmes en la fe. Primera de Corintios 16:13. Colosenses 1:23 dice: esto Él hará si en verdad permanecen en la fe, bien cimentados y constantes. Colosenses capítulo 2, verso 5 dice: porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo estoy con ustedes en el espíritu. Y esto te lo digo hoy yo. Y te lo dice seguramente Miguel, tu pastor, el lugar donde estás. Estoy ausente en el cuerpo, sin embargo estoy con ustedes en el espíritu, regocijándome de ver su buen orden y la estabilidad, la firmeza de la fe de ustedes en Cristo, porque no han claudicado, porque han permanecido, porque no se han cansado de hacer el bien, sino que han seguido, han continuado. No desmayes, amada iglesia. Siempre que el Padre introdujo a la iglesia en un aprieto, siempre que el Padre trajo a la iglesia a un lugar de crisis, fue para provocarla una expansión, fue para provocarla un entendimiento y un crecimiento de la persona de Cristo. Sucedió así cuando el gobierno salió a buscar a Jesús y lo crucificó. Sucedió así cuando estuvieron en el aposento alto y salieron por fuera porque vieron un viento recio, dijeron un tornado y salieron y ¡boom! Cayó el Espíritu Santo y fueron llevados. Fue así cuando se metieron en la sinagoga, pero el Señor mandó persecución otra vez de la política. Otra vez salieron y predicaron y otra vez se volvió a juntar Bernabé con Pablo. Ahí nace Antioquía. De Antioquía sale una escuela que es directamente para preparar a gentiles, y desde ese lugar otra vez la persecución para volver a llevar el evangelio. Y dice la palabra que en 2 años toda Asia había sido predicada del amor de Cristo. Es que a veces estamos tan cómodos, estamos tan entretenidos en nuestro propio show, en nuestra propia idiosincrasia de la iglesia, que nos perdemos el objetivo final, que es, número 1, llevar a las personas a Cristo, predicar el evangelio. Alguien que está lleno del Espíritu Santo, discúlpeme, no es alguien que simplemente habla en lengua, no es alguien que siempre está operando en el don. Alguien que está lleno del Espíritu Santo es alguien que no para de hablar de Cristo a las personas, porque es lo mejor que tiene para darle. Pero número 2, llevamos, dice la palabra. Número 1, predicamos la palabra. Y número 2, manifestamos la palabra. La palabra hasta llegar al nivel de madurez que el Padre, continuar en este camino de fe. Hubo 2 cosas que Jesús le dijo. Número 1, recibiréis poder, no para entrar en la política, no para ser conocidos, no, sino para salir para afuera. Afuera, para llevar adelante el ministerio. Así ocurrió con Jesús. Llevado por el Espíritu Santo al desierto. En el desierto venció al enemigo y dice la palabra que volvió en el poder del Espíritu y allí comenzó su ministerio. Allí comenzó a predicar. Por eso quiero pedirte hoy
que te enciendas en el fuego del Espíritu Santo, que veas las motivaciones de lo que estás edificando, que tengas el entendimiento de que debe ser en Cristo, por Cristo y para Él todo lo que estás haciendo. Y que volvamos a preguntarnos cuál es el llamamiento supremo al cual tenemos, que es continuar hasta llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, tan solo para expresarlo a Él, para manifestarlo a Él en el lugar donde nos encontramos, ser la antorcha, la luz que guía a otros. Por eso estos tiempos no solamente son para cargar nuestras lámparas, estos tiempos también es tiempo para estar encendida nuestra lámpara frente a otras personas. ¿Sabes qué? El aceite hoy ya no se acaba. El aceite hoy ya no tiene por qué salir a buscarlo a otro lugar. El aceite está a una oración de distancia, un tiempo de búsqueda en intimidad, para estar con el Padre, para escucharlo, para dar. Tenemos una fuente de amor inagotable, una fuente de poder inagotable, una fuente de energía inagotable. Nosotros somos embestidos con el poder del cielo, el poder que actúa en Cristo Jesús al resucitarlo de los muertos. Es el mismo que actúa en tu vida y en la mía. Ese denuedo del cielo, esa fuerza extraordinaria que lo llevó a Pedro, a Pablo, a ser incansables para predicar la palabra, es el mismo que nos embiste hoy a nosotros. Por eso quiero pedirte que lo busques y que lo des, que lo des, que lo des. Que no seas como esas 5 vírgenes insensatas que no cargaron el aceite y a la hora de ser luz no lo fueron. Necesitaban ir a pedir de otro. Hoy Cristo está conectado en este lugar. Ahora te pido algo, no creas que por escuchar este mensaje vas a haber recibido esta impartición. Este mensaje lo único que está provocando es sed, para que vayas en la intimidad y vayas a decirle: Padre, necesito este espíritu que me lleve a más. Este espíritu es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios que provoca la vida de lo que hablamos. Si no, será palabra muerta. Si no, será palabra muerta. Es el Espíritu de Dios lo que está provocando que esta palabra sea viva y eficaz en tu vida para que la puedas llevar adelante en Chile, en las naciones de la tierra, en las ciudades que tenés, en las escuelas, en las plazas, en los lugares, aún con tus vecinos, aún por tus redes. Permitime orar por vos en esta mañana y decirle: Espíritu Santo, gracias. Gracias por llevarnos, gracias por mostrarnos, gracias por indicarnos. Señor, tú das el crecimiento en nuestra vida. Nosotros nos sujetamos a vos, nos sujetamos a tu voluntad, a tu palabra, a tu amor, a tu grandeza. Señor, yo clamo por cada uno de los que está escuchando este mensaje, que sean embestidos de la autoridad y del poder, pero para buscarte, para anhelarte, para amarte, para establecerte como su Señor y Salvador, Señor, en todas las cosas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, que para nosotros la realidad de la fe sea lo más importante. Que para nosotros la realidad de la fe sea lo más importante. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios te bendice, amado. Solo los hijos pueden declarar que se haga tu voluntad. Hola, ¿cómo están? Gusto en saludarles. Como equipo de la escuela Ministros Competentes, queremos compartir con ustedes la siguiente noticia. Por causa de la contingencia nacional e internacional, hemos decidido llevar adelante la escuela de manera virtual. Esta se realizará entre los días 17 y 20 de junio, desde las 19:50 a las 22 horas. Durante estos 4 días estaremos compartiendo, seremos edificados, seremos perfeccionados, tendremos tiempos de adoración, tiempos de plenaria, donde también seremos perfeccionados, enfocados a través de las diferentes gracias del cuerpo de Cristo. Escuela Ministros Competentes, enfocados desde lo eterno, desde el 17 al 20 de junio, desde las 19:50 a las 22 horas. Te esperamos.